cómo el pensamiento y los argumentos del mundo que tienen la intención, porque es una realidad, tienen la intención de intervenir en nuestra vida, pues yo no quise ser menos que decirle, también Dios tiene la intención de influenciar tu vida. Y estuvimos un poco compartiendo la parábola de la levadura, cómo una mujer de manera intencionada escondió un poquito de levadura con la intención de influenciar a la masa. De esa manera también no podemos esconder que Dios tiene la intención de influenciarte, pero desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Entonces, a veces, en el tiempo que nos estamos viviendo, nosotros, una de las cosas que nos puede ayudar a poder tener una definición de nuestra fe, una identidad de nuestra fe, una funcionalidad de nuestra fe, es identificarnos con el sueño de Dios. A mí me encanta eso, porque eso sé que es y pide y tiene una gran dosis de sacrificio, de compromiso y de entrega. Partiendo un poco de la expresión de Jesús en el capítulo 3 de Filipenses, que dice que Él no tuvo en cuenta lo que era, sino que en alguna forma puso por el sueño de Dios, se comprometió, se dio, se responsabilizó y trabajó sin tener en cuenta lo que era, trabajó para el sueño de Dios. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y sufrió el desprecio de toda una humanidad. Cuando decidimos trabajar para el sueño de Dios, eso lleva una gran dosis de responsabilidad. Eso lleva una gran dosis de compromiso y lleva un paquete de sacrificio enorme. Por eso es importante que nosotros podamos identificar nuestra intención de para quién trabajamos, qué es lo que cumple nuestras expectativas, qué es lo que nos satisface, para qué y qué cosas estamos dispuestos a sacrificar, comprometernos y dar el todo de lo que nos pide eso que nos identifica. Verán, el compromiso cristiano tiene tela. Es una expresión muy nuestra. El compromiso cristiano tiene tela. Tiene mucha profundidad. Y para que lo que vamos a vivir en ese compromiso cristiano no nos cause ningún contratiempo, nos tenemos que identificar completamente con el sueño de Dios. Si no, es imposible. Porque en la manera en que vamos caminando, el compromiso y la responsabilidad se va agrandando y se va haciendo más latente y más transparente. Y depende exclusivamente de que yo me identifique con lo que Dios se identifica, que yo tenga ese claro compromiso con lo que realmente Dios quiere comprometer. Y es importante que nosotros podamos tener claro cuál es el ADN de nuestra fe, cuál es el ADN de la Iglesia y qué es lo que a mí me identifica y me lleva a tomar un gran grado, una gran dosis de responsabilidad. Verá, estamos trabajando, y por cierto muy bien los jueves aquí, y estamos tratando de sacar un argumento concreto de lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir y cómo llegar hasta allí. Y una de las cosas que se está clarificando cada semana más intensamente es que queremos ser una comunidad que ama a Dios, que comparte el Evangelio con todos, que está fundamentada en la Biblia como palabra de Dios y que trata a través de la manera de proclamar el Evangelio la integración de todas las personas que están alrededor de nuestra sociedad.
Eso es muy, a simple vista, muy complejo, pero es una declaración de lo que nosotros queremos ser como iglesia y como creyentes. Y eso lleva una gran carga de responsabilidad y de compromiso. Como figura que se levanta en los evangelios, el Señor para nosotros es la plantilla, el ejemplo o el patrón donde nos tenemos que marcar de cómo adaptar y cómo adaptarnos al patrón de Jesús. No al revés. Porque cuando tratamos de adaptar el Evangelio a nosotros, nos complicamos mucho la vida. Y es al revés. Tenemos que adaptarnos al patrón del Evangelio y pues asumir que seguir a Jesús tiene un gran compromiso. Seguir a Jesús tiene un grado muy alto de sacrificio. Seguir a Jesús tiene una gran dosis de responsabilidad, porque no en vano nos vamos a convertir en embajadores de Dios en la tierra. Donde tú vayas, representas a Dios. Lo que tú hables, representa a Dios. Como tú te comportes, representa a Dios. Las reacciones o conductas que tú tengas repercuten sobre tu fe que has declarado que eres seguidor y discípulo de Jesús. Y eso no es fácil. El tema es cómo conseguir eso. ¿Cómo comenzar? En realidad, el comienzo empieza con una identificación. Yo me tengo que identificar con las cosas que represento. En símiles futbolísticos que no podía faltar, me tengo que identificar con... ¿Habéis visto esa gente que besa el escudo? El primer día que llega al club besa el escudo. Eso es una mentira, porque se identifica con el contrato que han hecho, pero no con el club. La identificación con algo es vivir, gozar, alegrarse de haber encontrado algo tan tremendamente importante que te lleva a alegrarte y que te lleva a compartirlo. Y que saca de ti lo mejor, que pones sobre la mesa el 100% de lo que Dios te pide. Identificarse con algo es compartir totalmente el mensaje del Evangelio con tu vida, tu familia, tu manera de hablar, de entender, de servir. Es una plena identificación. Una de las cosas que nosotros tenemos que intentar es que para identificarse hay que sentir en alguna manera como Jesús. Jesús se identifica con Dios porque siente como Dios. Siente de tal manera el sueño de Dios y el deseo de Dios que no le importa abandonar lo que es para entregarse en favor de lo que es el deseo y el sueño de Dios. No le importó dejar lo que era para trabajar para el sueño de Dios. Quizás sea una de las cosas que nosotros tenemos como objetivo en nuestra vida. Y esta semana reflexionaba, ¿cómo puedo yo tener una vida cristiana duradera, firme, segura, y que se mantenga en el tiempo, y que el tiempo no las deteriore, y que las circunstancias no las echen abajo, y que los conflictos con los que nos vamos a encontrar no la hagan precaria? Esta es una de las claves por la cual tú puedes durar toda la vida como cristiano. Identificarte con el sueño de Dios. De tal manera que no tengas en cuenta lo que eres, lo que tienes, sino que lo poco que tú tienes eres capaz de ponerlo al servicio de lo que Dios sueña. Es para mí una de las cosas importantes. Estuvimos compartiendo, y perdón por los que estuvieron el jueves, porque voy a repetir algo de lo que estuvimos compartiendo el jueves. Estuvimos compartiendo el jueves cómo Jesús estaba en el monte y vio a las multitudes
como ovejas que no tienen pastor. Dice, y sintió compasión por ellas. Todos tenemos sueños y deseos y anhelos particulares. Y son lícitos. Y debes de tenerlo, no debes de abandonarlo. Pero por encima de todos los anhelos y sueños que tú puedas tener, lo que tiene que copar tu corazón, lo que tiene que llenar tu interior es cómo llegar a cumplir y a hacer lo que a Dios anhela y lo que Dios desea. Que son ni más ni menos que las personas. Si quieres hacerte un buen voluntario para Dios, tienes que amar a las personas por encima de ti mismo. Eso tiene tela. Tiene tela cuando no hay una identificación con el sueño, pero cuando hay una identificación con el sueño, el trabajo se hace fácil, no te cuesta trabajo, que es lo que nosotros tenemos que descubrir. Si yo todo lo que hago para Dios me cuesta un mundo hacerlo, no lo hagas. Mi consejo es que no lo hagas, porque va a durar como creyente menos que una candela a papeles. El sentimiento de esta mañana es poder poner firmes fundamentos y firmes principios en tu vida de fe para que dures como creyente trabajando para el sueño de Dios. Si no te identificas con lo que Dios se identifica, si no sientes con lo que Dios siente y si no deseas lo que Jesús desea, estás en una empresa equivocada. Te lo puedo asegurar. Tarde o temprano las cosas van a volver contra ti. Jesús vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención en esta mañana. Cuando nosotros vemos a la gente, cómo la vemos, cómo la percibimos y qué sentimos en nuestro interior hacia ellos. Es muy importante que nosotros podamos discernir cuál es nuestro sentimiento. Si hemos dicho que la Iglesia y nuestra fe va a caminar en una dirección, en una forma de trabajo, ¿cómo enclava eso en tu vida? ¿Te identificas con eso? ¿No te identificas? Porque los símiles deportivos que no pueden faltar, yo no sé por qué yo siempre tengo esa manía, pero es que se vienen continuamente ahí. Sabéis que yo he tomado responsabilidad en un equipo de fútbol de Antequera, de fútbol sala, ¿no? Que estoy ahí siempre. Y entonces los jueves y los martes entrenamos, marcamos una jugada, una estrategia. Pero luego los chavales en los partidos hacen otra cosa. Y si pierden es normal. Se juega como se entrena. Como tú entrenas es como tienes que jugar. Como tú te relacionas con Dios es como tienes que vivir. Como tú te identificas con las cosas de Dios es lo que te van a marcar tu manera de vida, tu conducta y tu forma de ser. Es importante que esto nosotros lo descubramos cuanto antes. Me identifico yo con el mensaje del Evangelio que en su generalidad es la manera en que Dios quiere tratar y reconciliarse con el mundo y por eso es que no tuvo en cuenta lo que era. No tuvo en cuenta el sacrificio, no tuvo en cuenta lo que tenía que entregar, no tuvo en cuenta lo que tenía que descender, no tuvo en cuenta su posición, sino que se dio a sí mismo hasta vaciarse, dice el texto. Eso es lo que nos espera a los que hemos decidido seguir a Jesús. No otra cosa. Los que hemos decidido seguir a Jesús y comprometernos con la fe cristiana, sabemos que en la medida en que yo me relacione con Dios, tenga mi comunión con Dios, el compromiso va a crecer. Y entonces yo voy a tener
que estar en esa tesitura si dejo de pensar en lo que yo soy para entregarme en favor de aquellos que están perdidos, de aquellos que están sin pastor. Si yo tengo compasión por esas multitudes, que unas tienen hambre, otras tienen frío, otras tienen necesidad de un abrazo, de un saludo, de que las escuches, las multitudes que Jesús tenía enfrente, unas tenían hambre, pero otras podían tener otro tipo de problemas. Si en mi identificación con Jesús yo siento esa pasión de estar cerca de la gente. Eso es algo importante. La segunda cosa que me gustaría dejaros es que una vez que yo me identifico, la actitud que nace de mí es una actitud donde me siento obligado a o donde soy voluntario para hacer. De las cosas más importantes que un creyente tiene que descubrir es si estoy obligado a hacer o si yo quiero hacer. Cuando uno es voluntario, cuando hace las cosas de manera voluntaria, la actitud de tu corazón, la manera de entender, la manera en que las cosas te se abren en tu mente, la manera en que una persona trabaja es bien distinta, muy distinta. Jesús llegó a decir, nadie me quita la vida. ¿Sí o no? Nadie me la quita, sino que yo de manera voluntaria la pongo. Cuando yo decido seguir a Jesús, no puedo tener una imposición de obligación. Sino tengo que tener una actitud de voluntariedad, de agradecimiento por todo lo que yo he recibido de Él. Y eso es lo que realmente tiene que saltar de mi corazón como un sentimiento de alegría por haber encontrado esa perla de gran precio por el cual yo estoy dispuesto a vender todo y comprar ese campo y compartirlo. Esa actitud de voluntariedad es una actitud que si no la descubres, la fe se te va a atragantar. Venir a la iglesia se va a torcer. Leer la Biblia se va a volver contra ti. Orar ya ni te digo, que es la cenicienta de todas las iglesias evangélicas en el mundo entero. Todo ese tipo de cosas que nos tienen que apasionar, venir a un tiempo de oración, leer la Biblia, compartir, confraternizar, estar junto con los hermanos, salir de tu casa, visitar a uno, llamarlos, predicar, proclamar, anunciar. Todo eso tiene que nacer desde esa identidad que yo tengo con el sueño de Dios. Si no, todo va a ser una pesadez. Nosotros, los andaluces, que somos muy expresivos, otros también guardan más las apariencias, pero nosotros hablamos con las manos y hablamos con todo. Decimos, otra vez la iglesia, otra vez a orar, otra vez el culto, hoy es domingo, ahora me tengo que levantar. Lo que tenía que ser un sentimiento de alegría, de congregarnos, de alegrarnos, de gozarnos, de levantar un domingo por la mañana para consagrarlo y dedicarlo a Dios, en muchas ocasiones se convierte en una situación que se vuelve contra nosotros. Porque lo que tiene que ser una actitud de voluntariedad, o los que habéis criado niños, yo criaba 3, ¿no? Ya, el nido está vacío. Cuando te levantas por la mañana ves todas las habitaciones vacías y dices, ay, por Dios, ¿dónde están mis niños? ¿No? Y uno está aquí, otro está allí. Pero cuando eran chicos, no sé si vosotros habéis tenido experiencia. Niños, saca la basura. Yo, ¿y por qué no la saca mi hermana? Y era toda una guerra. ¿Os ha pasado a vosotros eso o no más que a mí?
Niño, ve a comprar esto. ¿Por qué no va mi hermana? Todo era un problema. Haz esto, que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermana. Pero cuando aprendieron y dijeron, mamá, voy a sacar la basura. Qué ambiente de paz y de tranquilidad hoy no hay guerra por sacar la basura. ¿No os pasa a vosotros eso? Pues nada más que a mí. Yo soy el bicho raro de la iglesia. Pero fijaros lo importante que es descubrir una actitud voluntaria y una actitud de obligación. Y eso era una percepción bíblica que había en los tiempos de Jesús, que existía la primera milla y la segunda milla. Yo lo que quisiera es que nuestras vidas cristianas se convirtieran en un entendimiento de cómo andar en la primera milla. La primera milla es lo que por nuestra fe, por nuestras relaciones, por nuestra manera de estar juntos, nos vemos obligados a venir al culto, nos vemos, entre comillas, obligados a leer, a orar, a mantener las 4 cuestiones religiosas que más o menos nos identifican con lo que debemos hacer. Ofrendar o diezmar, cuando tengamos oportunidad. En fin, todo eso entra dentro de lo estrictamente obligatorio en esa primera milla donde esto es que lo tengo que mantener. Pero Jesús todo ese entorno ya lo sabía. ¿A qué estaban sujetos los fariseos, los religiosos de su tiempo, que estaban acostumbrados a hacer lo que la religión le pedía en primer lugar? Pero había una segunda milla que había que descubrir, que era la milla de la voluntariedad. La milla de lo que nace del corazón, de lo que nadie te obliga, de lo que nadie te impone, de lo que nadie te manipula. Es decir, la milla de lo que sale de tu interior. ¿Qué eres tú capaz de hacer por el reino de Dios sin que nadie te lo imponga, te obligue o te achuche? Sin que la identidad evangélica te someta a hacerlo. Esa segunda milla es la que te va a dar duración a tu fe. Todos los creyentes que descubran la segunda milla, su fe le va a llevar hasta el cielo. Todos los creyentes que anden en la primera milla van a durar, yo te lo digo de antemano, 5 años, 3 años, 10 años, 30 años, para llegar el momento en que abandones. Seguro, es fijo, eso no falla. Lo primero es que en muchas ocasiones nos identificamos con valores o con argumentos nuestros. Hacemos estrictamente lo que encaja en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en lo que yo veo en mi entorno. Y a eso es lo que yo me comprometo. Pero en alguna manera esa es una primera milla que a mí me hace mantener el estatus o mi apariencia o mi estar. Pero Jesús, que casi siempre profundiza un poquito más de la cuenta, pasa de el amaros unos a otros y pasa a amaros unos a otros como yo os he amado. Como que sube un poquito más el nivel, ¿no? Y si vuestras obras y vuestra manera de ser no supera la de esta gente, se estaba refiriendo a ese grupo religioso, ¿entiendes? No podéis entrar en el reino de los cielos. Si vuestra justicia y vuestra manera de hacer no superara el valor de esta gente, no estáis preparados para entrar en el reino de los cielos. Siempre sube un poco el nivel, sube un poco la exigencia, porque en realidad el Evangelio lo que trata de sacar es lo que tú eres capaz de poner de manera voluntaria sin que nadie te obligue. Esos cristianos duran hasta el cielo. Esos cristianos se convertirán en los mejores voluntarios que el reino de Dios necesita. No tienes pega, no tienes límites al tiempo, no tienes límites para compromiso, sacrificio, servicio
y todo lo que el reino de Dios te demande, pero tienes que descubrir la voluntariedad. La obligación te va a ahogar. ¿Y por qué no lo hace este en lugar de yo? ¿Y por qué tengo que ser yo y no aquel? No se trata de eso, se trata de cómo hacer que tu vida pueda oler a un buen servicio, a un buen trabajo, a una buena responsabilidad. Cómo tu vida puede hacer que tú seas alguien del que tú te alegres tanto que compartas lo que ha ocurrido en tu vida. Alguna gente tiene tantas frustraciones y descontentos en su vida que no levantan a Dios por nada. Nosotros somos de los que hemos encontrado la buena perla, el buen tesoro. Los que hemos entendido que eso tiene tanto valor que no me importa dejar todo lo que me rodea en favor de tener eso. Y comunicarlo, y anunciarlo, y proclamarlo. Porque ahí está la salvación, que mucha gente necesita. Y yo me acuerdo de la película de Cadena Perpetua. ¿Quién la ha visto, la Cadena Perpetua? Es buenísima. Eso tiene muy buena. Me acuerdo que un funcionario se acercaba al preso, al protagonista, que trataba de escaparse de la cárcel con un martillo de gema. Pide un martillo de gema, porque las paredes de la cárcel eran muy tiernas y empieza a rascar, ¿no? Entonces, en la Biblia tenía su martillo de gema escondido. Y siempre que el funcionario llegaba, dice, ¿siempre estás leyendo la Biblia? Y él respondía, sí, porque en ella está la salvación. Lo decía porque de ella estaba el martillo con el que rascaba y hacía el boquete para escaparse. Entonces, fíjate qué interesante, qué respuesta más sabia decir, sí, porque ella está la salvación. Y es importante que nosotros, hermanos, descubramos que la salvación está en Cristo, que nuestro compromiso es con Cristo, que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es con Él y con su sueño. De tal manera que nosotros no veamos ningún inconveniente en servir. Pero yo te aviso y me atrevo un poco como a advertirte. Las religiosidades, las imposiciones y las obligaciones se van a dar con tu fe. La obligación cuando tú la ves como una imposición. Tenemos que descubrir la voluntariedad, cómo servir a Dios de manera voluntaria. Cómo servir a Dios de manera voluntaria. Que no estés obligado a servir a Dios por miedo. Porque no estés obligado a servir a Dios porque no tengas dónde ir. Que no te veas obligado a servir a Dios porque estás solo. Sino que la obra que Cristo hizo en la cruz convierta tu corazón de tal manera, convierta tu vida de tal manera que tú sufras una verdadera conversión que te lleve a identificarse con lo que Dios se identifica, a desear lo que Dios desea, sin que nadie te obligue. Eso le va a dar duración y durabilidad a tu vida. Y el tercer consejo es cómo dar. Cuando uno se plantea, me identifico con el sueño de Dios, tengo la capacidad y el deseo de hacerlo voluntario, pero ¿qué le doy yo a la obra de Dios? ¿Qué tengo yo para dar? Otro tema que tratamos el jueves. Aquellos discípulos frente a Jesús, y Jesús estaba viendo que la gente tenía hambre. Los discípulos no lo veían, capítulo 6 del Evangelio de Juan. La gente tenía hambre y Jesús sentía compasión por la gente. Y ese versículo de ese capítulo del Evangelio de Juan a mí siempre me ha puesto en guardia.
Jesús frente a una multitud y le dice, dadle vosotros de comer. Eso a mí, yo no sé a ti, pero a mí eso me reta. Una multitud grande, nosotros no tenemos recursos, somos muy carentes, no tenemos mucho donde abundar, no tenemos muchas maneras de llegar a la gente y tú dices, yo no sé aquí te parece, pero para mí es un reto, pero un reto que me pone nervioso, porque me enfrento a esto todos los días. Dadle vosotros de comer a esta gente. Y nosotros pensar, Señor, ¿me lo estás diciendo a mí o se lo estás diciendo al director del banco que está ahí atrás? Pero si yo no tengo nada, ¿seguro que no tienes nada? Cuando yo me identifico y busco la manera de hacerlo voluntario, tengo que ver qué puedo yo aportar al sueño de Dios. Y ahí es donde tú tienes que hacer otro breve análisis de lo que tú tienes. Porque fijaros, el jueves, aquí, entre 3, 4 o 5 que participaron, hicimos una cuenta y esos 4 o 5 hermanos que participaron tenían más de 100 contactos a la semana en que se relacionaban con la gente. Toda la semana en relación con gente. Cuando nosotros pensamos, haciendo un ejercicio de comunidad y de completar todo lo que la iglesia necesita, no podemos dejar de pensar de manera racional. Hay un predicador, que casi siempre está el pastor, o hay un invitado, hay un grupo de música, hay gente que lleva el sonido, hay gente que lleva el escuela dominical, hay gente que ya está limpiando y dice, yo en la iglesia no tengo lugar. A ver si el Señor me muestra cuál es mi labor. Y descubrimos o estuvimos compartiendo, tú vives en un barrio, rodeado de vecinos, de familiares, de gente cercana, de gente con la que vives todos los días. ¿Anhelas ser pastor? Ser el pastor de tu barrio. ¿Quieres ser evangelista? Evangeliza a la gente con la que te encuentras todos los días. ¿Quieres ser un consejero? Mira a la gente que tienes en tu barrio, a la cual está clamando a gritos en la situación donde está y tú no has percibido que necesitan una ayuda. Ese trabajo exterior al que podemos llegar todos, lo vamos a convertir en un potencial que no hay quien nos pare. Pero si todos lo centralizamos aquí, pues aquí no hay sitio para todo, porque está todo ocupado. Pero tú puedes ser la persona que Dios quiera utilizar en el entorno donde tú vives. Y quizás quieras focalizar tu trabajo en el interior de la iglesia cuando tu trabajo está en el exterior y en el sitio donde tú vives. Te puedes convertir en la persona clave que tu barrio necesita, en la consejera clave que tu barrio necesita, en el familiar clave que tu gente necesita, en el amigo clave que tus amigos necesitan. Y a lo mejor eso no lo estás contemplando. Y dices, ¿yo qué tengo? Señor, que aquí hay mucha gente. Ni 200 denarios, que era el salario, un denario es el salario diario de un jornal. 200 días de trabajo, ni un año completo pueden darle de comer a toda esta multitud. Y saltó uno y dijo, pero aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Y otro saltó. ¿Y esto qué es para darle de comer a tanta gente? Si nosotros hacemos una comparativa, ¿y nosotros qué somos para afrontar la realidad y los problemas que la sociedad tiene? Nosotros tenemos recursos, nosotros somos nadie, nosotros apenas tenemos nada. Fíjate, muchas veces cuando nosotros nos metemos en el sueño de Dios, en lo que Dios siente, en lo que Dios desea, en lo que Dios anhela, y descubres la voluntariedad, la visión de Dios se amplía en tu mente de tal manera que tú ves el potencial que tienes para ayudar a Dios a realizar su sueño. No entras tanto en lo que tienes o no tienes, sino que nace de ti poner lo que tienes, aunque sea poco, para que Dios lo bendiga.
para que Dios lo use. ¿Me entiendes? Es decir, una cosa es la manera de razonar cómo tienen que ser las cosas y la manera en que Dios entiende cómo son las cosas. Jesús veía a la multitud que tenían hambre y lo hace a propósito. Dice el texto. Y Jesús, sabiendo hacer lo que tenía que hacer, les dijo, dadles vosotros de comer. Probando a ver qué eran capaces de sacar de su corazón. Yo no tengo nada. Y con esto que tengo, esto no sirve para nada. Seguro que lo que tú tienes, si no lo pones en las manos de Dios, no va a surgir. Si tú coges un grano de trigo y lo pones aquí, en lo alto, dentro de 5 años, ¿qué tendrás? ¿Qué tendremos dentro de 5 años? Un grano de trigo y podrido. Pero si tú coges un grano de trigo y lo siembras en la maceta, en junio de este año tendremos una espiga que tendrá 50 granos de trigo. Pero si sembramos 100 granos de trigo que estamos aquí y otros tantos que están fuera, los sembramos, el año que viene tendremos una gran cosecha llena de espigas, llena de granos. Y esos granos son personas a las que tu aportación han permitido que tú te llegues a ellos, los consueles, los escuches y los trates. Y eso es en realidad lo que Jesús hizo con su vida. Al no tener en cuenta lo que era, sembró su grano de trigo y por el gozo puesto delante de él, es que estás tú aquí y estoy yo aquí. Pero lo tuvo que invertir. Pero si no somos gente que se identifica con el sueño de Dios, que hacemos los trabajos voluntarios, nunca podemos descubrir que lo que yo tengo, aunque sea poco, en las manos de Dios, tiene la capacidad de multiplicar lo que tú eres. Tú no tienes capacidad de multiplicar, Dios sí. Lo que tú tienes, si no lo inviertes, tendrás lo mismo. Por eso, en esta mañana, es decir, esa declaración de lo que la Iglesia puede ser, cómo llegar a ser y hacia dónde vamos, yo me tengo que identificar con eso porque dentro de 5 años, ¿qué queremos ser? Pues depende si el grano de trigo lo has enterrado o lo tienes aquí. Dentro de 5 años, si no entierras el grano de trigo, tendrás un grano de trigo, es evidente, eso no falla. Si no lo mueves, lo perderás. Si tú tienes, como decíamos el jueves, 1.000 euros en tu cartilla, el que tenga 1.000 euros es un hombre nuevo. Si tú tienes 1.000 euros en la cartilla y no la mueves, dentro de 5 años, ¿qué tienes? ¿Cómo? No nada, tienes mucho menos que lo que tenía, porque los intereses, las comisiones y el mantenimiento de la cartilla se lo comen. ¿Sí o no? Pues si nosotros lo que tenemos no lo invertimos, cada vez que avancemos vamos a tener menos ganas de orar, menos ganas de leer, menos ganas de predicar, menos ganas de responsabilizarme, menos ganas de comprometerme, cada vez menos. Y la excusa perfecta para los evangélicos que trabajen los jóvenes. Que para eso están, yo ya he cumplido. Porque perdemos esa perspectiva del reino, aquella situación que tenía Josué y Caleb. Dame ese monte que aunque tenga 84 años, soy capaz de conquistarlo. Pero nosotros no nos podemos jubilar hasta que no nos vamos como el Señor. El que esté vivo, que firme mi jubilación. Pero hasta los 80, 70, tenemos que estar trabajando para Dios, ¿no? Pero si no lo invierto, cada vez tengo menos ganas de hacer. Cada vez tengo menos ganas de hacer.
Y queremos darle una responsabilidad a los jóvenes que se están iniciando que no tienen ni idea de cómo empezar, igual que nosotros cuando éramos jóvenes. Entonces, fijaros la importancia de lo que es identificarse con esa misión, descubrir la identidad, buscar mi voluntariedad y dar lo que yo tengo y ponerlo en las manos de Dios para que Dios lo multiplique. Y todos, jóvenes y mayores, menos jóvenes, tenemos una gran responsabilidad de sacar y llevar adelante el sueño de Dios, que es para lo que debemos de trabajar. Si no tenemos en el corazón el sueño de Dios, me va a costar un mundo sacrificarme. Me voy a convertir en el juez más grande que hay en la iglesia porque voy a analizar todo el que no trabaja y todo el que no se mueve. Y esa no es mi labor. Mi labor es poner en las manos de Dios lo que tengo para que Dios lo multiplique. Y en la iglesia somos útiles todos, tanto en el interior como en el exterior. A veces nosotros no nos damos cuenta que las distintas etapas que pasamos en la iglesia son etapas fructíferas para el tiempo y la edad que las vivimos. Pensar que... Uy, qué tarde, ¿no? Me voy ya. Pensar... Todavía el arroz no está, ¿eh? Pensar que fíjate cómo es que se vienen a la venta y están ahí. Lo siento por vosotros y lo siento por mí. Pero pensar que un juvenil como Raúl González Blanco, no puedo poner otro ejemplo, Paco, tiene que ser del Madrid, lo siento. Lo siento, no voy a poner el ejemplo de Barcelona. Que empezó con 13 años en el Real Madrid, que jugó su primer partido con 17 años, que fue... y que ocupó una etapa de fútbol en el Madrid buenísima. O un tal Gerard Piqué, que ha dimitido hace poco, ayer. ¿Cómo vamos cubriendo etapas de infantil, juvenil, que somos importantes en el campo, que sin nosotros el equipo no gana, pero vamos ya luego descendiendo, y la gente va ocupando el segundo entrenador, tercer entrenador, preparador, va siendo gente que visualiza los niños de otro sitio para ficharlos, es decir, se convierte en una persona que estando dentro del club es importante, pero está viviendo otra etapa diferente. Empezamos, pero llegamos a una edad donde ya no podemos correr un maratón de 50 kilómetros, ¿no? Pero podemos hacer otras muchas cosas. Tú no te puedes dar de baja por la edad que tienes, sino que la etapa que te ha tocado vivir seas un complemento de lo que la Iglesia y el reino de Dios necesitan. No podemos ocupar a lo mejor puestos de primera línea en un símil deportivo, pero puede ser un buen directivo, puede ser un buen ojeador, puede ser un buen consejero, puede ser un buen ayudante. Todo el mundo es útil en el reino de Dios. Todo el mundo es útil, desde el más pequeño al más grande. Tengas la edad que tengas. Lo que hay que buscar es que estos tres conceptos formen parte de mi vida. Es decir, el concepto de identificarme con las personas, que es lo que Dios ama, el concepto de buscar la voluntariedad y el concepto de aprender a dar y poner en las manos de Dios lo que tengo, esos tres principios deben de estar en nosotros, porque eso te asegura que seas un creyente de por vida. Te lo puedo asegurar. Porque Dios pondrá en ti tanto el querer como el hacer y no te cansarás de servir. No te cansarás. Será una ilusión ver a la gente cómo se convierte a Cristo, cómo discipularlos, cómo ayudarlos, cómo aconsejarles, cómo animarlos. Te convertirás en alguien que disfruta de esa perla que hemos encontrado y no te cansarás. ¿Sí?